Segundo tema de aritmética, magnitudes proporcionales. Primera parte, aquí tenemos magnitudes directamente proporcionales con las iniciales de P. ¿Cómo se define? Dos magnitudes son directamente proporcionales. Si una cantidad aumenta, la otra también. Caso contrario, si disminuye la primera cantidad, entonces la segunda cantidad también disminuye en la misma proporción. Se representa como K igual A sobre B, es decir, el cociente de dos cantidades o la división de dos cantidades. Ahora sabemos que hablar de magnitudes directamente proporcionales alude a una división de esos factores o cantidades o magnitudes. Tenemos un ejemplo de magnitudes que nos dice que A es directamente proporcional a B. Si A vale 8, B vale 12. Determinar B cuando A vale 50. Primero, si A es directamente proporcional a B, entonces la constante es A sobre B, es decir, una división de dichas cantidades. Tenemos que cuando A vale 8, B vale 12, entonces como es A sobre B, será 8 sobre 12, que simplificándolo, sacamos cuarta de 8, 2, cuarta de 12, 3, la constante vendría a ser 2 tercios. Luego, la segunda parte dice determinar B cuando A vale 50. Llamamos la constante. A vale 50 y como B no sabemos su valor, le ponemos sobre B. 50 sobre B sería la constante. Como las constantes son iguales, entonces igualamos la primera, que es 2 tercios, con la segunda, que es 50 sobre B. Si multiplicamos en aspa, 2 por B, 2B, es igual a 50 por 3. 50 por 3, 150. El 2 de 2B pasa a dividir, con lo que el valor de B resulta ser 75. El problema nos dice que una persona que tiene 200 soles y que es directamente proporcional al cuadrado de su edad, que tiene 12 años. Primero obtenemos el valor de la constante. Nos dice que si tiene 200 soles significa dinero. Si es directo, significa división al cuadrado de su edad o su edad al cuadrado. Entonces la constante sería dinero sobre el cuadrado de la edad o la edad al cuadrado. Habíamos dicho que si es directamente proporcional significa división. Luego elaboramos la constante con los datos numéricos. Dinero, 200, tiene 12 años, edad al cuadrado, significa entonces 12 elevado al cuadrado. Luego 200 sobre 12 al cuadrado, 144. Si le sacamos octava, octava de 225, octava de 144, 18. Nuestra constante es 25 sobre 18. Con los datos de la pregunta elaboramos la segunda constante. Dice, ¿cuánto dinero tendrá cuando tenga 21 años? Como no sabemos dinero, le ponemos X. 21 años, sabemos que la constante nos dice sobre edad al cuadrado. En este caso es 21 años sobre 21 al cuadrado. 21 al cuadrado es 441, así que la constante será X sobre 441. Igualamos ambas constantes, 25 sobre 18 en el primer caso, X sobre 441 en el segundo caso. Multiplicamos en aspa, 18 por X es 18X, es igual a 25 por 441. El 18 pasa a dividir el producto de la segunda parte y nos queda que el valor de X es 612,5, que es la cantidad de dinero que tendrá. Ahora veamos magnitudes inversamente proporcionales, que se representa también con las iniciales I, P mayúscula. Se dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una cantidad la otra disminuye, o si la primera cantidad disminuye la segunda cantidad aumenta, siempre en la misma proporción.
Aquí la constante se representa como el producto de dichas cantidades o magnitudes. En el ejemplo tenemos que A es inversamente proporcional a B, entonces la constante se representa como el producto de dichas cantidades, es decir, A por B. Continuando con la lectura nos dice que cuando A vale 14, B vale 25, es decir, nuestra constante será 14 por 25. En la pregunta determinamos la última constante, hallar B cuando A vale 50, es decir, nuestra constante es 50 por B, dado que no sabemos el valor de esa variable o de esa magnitud. Igualamos ambas constantes. En la primera parte tenemos 14 por 25, que es igual a 50 por B. El 50 pasa a dividir a 14 por 25 y nos da un valor de B igual 7. En la lectura del problema nos dice que el sueldo de un obrero es directamente proporcional a su edad e inversamente proporcional a los años de servicio. Sabemos que si la magnitud es directa significa división y si es inversa significa multiplicación. Entonces, como sueldo es directo a la edad, sería sueldo sobre edad. Si es inverso a los años de servicio, entonces se multiplica por los años de servicio y la constante será sueldo sobre edad por años de servicio. Y así de esta manera vamos a reemplazar los valores en la constante. Continuamos con la lectura. Dice, si un obrero gana 1200 soles, entonces la constante es igual a 1200 sobre la edad, que tiene 36 años, por los años de servicio, que es 15. Entonces nuestra constante 1200 sobre 36 por 15 nos da 500. En la determinación de sueldo del siguiente obrero, que es la pregunta planteada, la constante sería sueldo, dado que no tenemos sueldo, sobre 54 años, que es la edad del segundo obrero, por 10, que son los años de servicio. Entonces la segunda constante será sueldo, que no sabemos, sobre 54 años por 10 años de servicio. El sueldo le ponemos una variable x. A 10 y 54 le extraemos mitad, ¿no? Mitad de 10, 5, por sueldo, que es x, 5x, mitad de 54, 27. Ya tenemos nuestra segunda constante. Solo nos queda igualar constantes, ¿no? 5x sobre 27 igual a 500, que es el valor de la constante. Igualando las constantes, entonces el 27 que está dividiendo pasa a multiplicar. Me queda 5x igual a 27 por 500. El 5 pasa a dividir a 27 por 500, con lo que x es igual a 2700, es decir, el sueldo de otro obrero es 2700. En el ejercicio tenemos que A es directo con B. Cuando A vale 30, B vale 6 y nos piden hallar B cuando A vale 100. Si tenemos que A es directo con B, directo significa cociente, división, por lo tanto la constante es A sobre B. Con los primeros valores elaboramos la primera constante. Cuando A vale 30, B vale 6. 30 en el numerador, 6 en el denominador, ¿no? Entonces sería 30 sobre 6, con lo que el valor de la constante es 5. Para determinar la siguiente constante con los datos de la pregunta, hallar B cuando A vale 100. A vale 100 va en el numerador, B no lo sabemos, entonces sobre B. Aquí la constante es 100 sobre B. Y dado que la constante es la misma, entonces igualamos 5 con 100 sobre B. El B que está dividiendo pasa a multiplicar y queda 5B igual 100.
que resolviendo me da un valor de b igual 20. Tenemos un ejercicio más que nos dice que a es inverso con b. Cuando a vale 36, b vale 5, se nos pide hallar b cuando a vale 18. Si a es inverso con b significa que estamos hablando de un producto, de una multiplicación. Por lo tanto, la constante será a por b. Elaboramos la primera constante con los primeros datos. Cuando a vale 36, b vale 5, por lo tanto la constante será 36 por 5. Con los datos de la pregunta elaboramos la siguiente constante. Hallar b cuando a vale 18. Entonces la constante es igual a 18 por b que no sabemos. Igualamos la constante. Es decir, 36 por 5 es igual a 18 por b. El 18 pasa a dividir 36 por 5, con lo que el valor de la constante resulta ser 10. Este ejercicio tiene tres cantidades o magnitudes que nos dice que a es directo con b e inverso con c. Nos dan los valores de a, b y c y luego nos piden el valor de a dándonos el valor de b y c. Primero definimos la fórmula o la constante en este caso. Nos dicen si a es directo con b significa división, entonces a sobre b. Luego nos dice que es inverso con c, significa multiplicación, ¿no? Multiplicación con la primera variable, que en este caso es la variable a. Por lo tanto, la constante es a sobre b por ser directo y a por c por ser inverso. En conclusión es a sobre b por c. Si elaboramos la constante con los primeros datos del ejercicio, tenemos que a es 100 en el numerador, b es 5 en el denominador, c es 3, entonces por 3. 100 entre 5 me da 20, por 3, 60, entonces la constante es igual a 60. En los datos de la pregunta tenemos hallar a no lo sabemos, escribimos a sobre b que es 8 por c que es 12. Entre 12 y 8 le sacamos cuarta, ¿no? Cuarta de 12, 3 por a sería entonces 3a. Cuarta de 8 es 2 sobre 2, entonces aquí la constante es 3 por a sobre 2. Igualando la constante, es decir 60, igual a 3a medios, luego el 2 que divide pasa a multiplicar, el 3 que está multiplicando a la variable a pasa a dividir, con lo que el valor de a resulta ser igual a 40. El ejercicio que aparece con el número 4 nos dice que a es inverso con b e inverso con c. Nos dan los datos de A15, B16 y C20 y en la pregunta nos pide hallar A cuando B vale 80 y C vale 10, empezando por plantear la constante. Si A es inverso con B significa multiplicación, si es inverso con C significa también multiplicación con C, es decir que la constante es A por B por C, dado que ambos son inversos con a. Elaboramos la primera constante con los primeros datos. Si A15, B es 16 y C es 20, entonces la constante será 15 por 16 por 20, por ser inversas. Elaboramos la siguiente constante con los datos de la pregunta. Hallar a no sabemos, B 80, C 10, entonces será por 80 por 10. Igualamos la constante, 15 por 16 por 20 es igual a por 80 por 10. Luego de simplificar, obtenemos que el valor de a es igual a 6. En el ejercicio que estamos viendo, primero determinamos el valor de la constante, que nos dice que a cuadrado es directo con b e inverso con raíz de c.
Si a cuadrado es directo con b, significa división, por eso escribimos a cuadrado sobre b. Si es inverso con raíz de c, significa multiplicación, por eso escribimos por raíz de c. Entonces nuestra constante será a cuadrado sobre b por raíz de c. Aquí tenemos que respetar todo lo que se dice en la constante, es decir, el valor de a lo tenemos que elevar al cuadrado y el valor de c le tenemos que extraer la raíz cuadrada. Así, con los primeros datos elaboramos la constante y tenemos, si a es 6, entonces 6 al cuadrado según la constante, b es 5 sobre 5, c es 64, entonces será raíz de 64, tomando en cuenta lo que se dice en la constante. 6 al cuadrado es 36, sobre 5, raíz de 64 es 8. Así nuestra primera constante queda 36 quintos por 8. Con los datos de la pregunta elaboramos la siguiente constante, hallar a. Como la constante es a cuadrado, escribimos también nosotros a cuadrado. B es 30, b va en el denominador, entonces sobre 30. C es 144. La constante nos dice que debe ser raíz de ese número, así que escribimos raíz de 144. Entonces aquí la constante será a cuadrado sobre 30. Raíz de 144 es 12, ¿no? 12 por a cuadrado, entonces 12a cuadrado sobre 30. Aquí lo simplificamos, le sacamos sexta de 12, 2, 2a cuadrado, sexta de 30, 5, nos queda entonces 2a cuadrado sobre 5. Igualamos la constante, 36 quintos por 8 es igual a 2a cuadrado sobre 5. Eliminamos los denominadores 5, así que nos queda 2a cuadrado igual 36 por 8. El 2 pasa a dividir y nos queda a cuadrado 144. Como es a cuadrado, le extraemos la raíz cuadrada. Por lo tanto, el valor de a es igual a 12.